Cara ya nadie va a reconocerla. No está en la vía, cabrón, al moverla. Tú odias mi vida.
Hola, ¿cómo están? ¿Me Bien, escuchan, verdad? Sí. ¿Cómo les ha ido con el taller? mal. ¿Mal porque no les funciona o porque no lo entendieron? Uno, porque no lo entiendo mucho. Y dos, porque es que los enunciados están complicados, ¿cachai? ¿En qué preguntas están fallando? Un poco de las En dos. la 2 En la ¿Las dos, dos? sí. sí. Si quieren podemos ver, después de los ejercicios, hoy día vamos a ver determinantes en la ayudantía. Nos podemos quedar un rato viendo sus dudas del taller, a ver si los puedo ayudar en algo. Dale, porfa, si puedes. Sí. Ya, entonces empecemos con la ayudantía y al final vemos las preguntas que tengan del taller. Eh, y vamos a hacer ejercicios de determinante y un ejercicio de adjunta, que es previa a determinante. Entonces les puse en la ayudantía como un punteo de las propiedades o usos comunes de los determinantes. ¿Vale? Se ocupan las operaciones en los determinantes son súper parecidas a las operaciones elementales en las matrices, pero son diferentes. Entonces, para que no se vayan a confundir, quizás hagan un posteo de lo que se puede hacer en las matrices, de lo que se puede hacer en las determinantes y lo que significa. ¿Vale? Acá lo vamos a ver haciendo los ejercicios. Bueno, ahí van a tener el punteo igual, lo pueden revisar. Lo voy a subir junto con en el PDF mismo. Entonces, la primera pregunta es escribir la adjunta de esa matriz. La matriz adjunta va a estar compuesta por los cofactores en cada una de las coordenadas. ¿Vale? Entonces, si escribimos la matriz, acá lo que vamos a hacer tenemos nuestra matriz y, por ejemplo, la primera coordenada, el 2 que está acá, lo que pensamos es eliminamos la fila que corresponde y la columna y lo que nos queda va a ser lo que escribimos en esta coordenada. Entonces el primero, el 2, eliminamos la primera fila, la primera columna y lo que va a quedar va a ser -2, 5, 1 y 4, ¿verdad? Después para la segunda columna vamos a tener esa columna fuera y esa fila fuera. Entonces lo que queda es 3, 0, -1 y 3. Luego, para la coordenada donde está el 5, la primera columna, o sea, la tercera columna, la primera fila, y va a quedar 3, 0, 1, 0, ¿verdad? Y así para todas. Entonces, si seguimos con este orden, vamos a tener la coordenada del 3, la primera columna, la segunda fila, y nos va a quedar acá, -2, 5, 0, 3. Luego, ahí en el medio, quedaría el 2 de arriba, 2, 5, 0 y 3, cada una de las puntas, ¿verdad? Después la tercera columna con la segunda fila. Va a quedar 2, -2, 0 y 0. Y con la última fila lo mismo, lo voy a escribir más rápido. Va a ser primera columna, segunda fila, -2, ay, estoy escribiendo con la U. -2, 5,
1 y menos 1, ¿verdad? Luego 2, 3, 5 y menos 1. Después la última va a ser la tercera columna, la tercera fila, y queda 2, menos 2, 3 y 1. Y ahora con cada uno de estos calculamos el determinante de cada uno de estos. El determinante que queda en cada uno de los factores va de las coordenadas y lo calculamos. Entonces en el primero, ¿cómo calculamos un determinante de 2 por 2? La multiplicación de la diagonal menos la multiplicación de la antidiagonal. Entonces acá va a quedar menos 2 por 4, menos 8, menos 5 por 1, ¿verdad? 5. Lo mismo acá, 3 por 3, menos 0 por menos 1, o sea, 9. Después 3 por 0, menos 1 por 0, 0. Después acá, menos 2 por 3, menos 6, menos 0. Bueno, 2 por 3, 6, menos 0, 6. 2 por 0, menos 2 por 0, o sea, acá queda 0. Después menos 1 por 2, menos 1 por menos 2, queda 2 menos 5, 2 menos 5, acá queda menos 2 menos 15 y 2 menos 6, ¿verdad? Y ahí obtuvimos la matriz adjunta, o sea, la adjunta de A va a ser menos 8 menos 5, digo que es, ¿eh? No digo diferente. Ah, me equivoqué al escribir la adjunta. Acá. Esta está mal, me dice. Porque si eliminaba la primera coordenada, eliminaba la primera columna, la primera fila, acá queda 1, menos 1, 0 y 3. Ahí sí. Entonces acá quedaría 1 por 3, 0 por menos 1, 3. Se acaba de quedar 3, 9, 0, menos 6, 6, 0, menos 3, menos 17 y 8. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la adjunta? 3, 9. Ya, acá nos falta considerar una cosa. La adjunta en cada una de estas coordenadas lleva un signo. Entonces, parte con signo positivo, para que se lo puedan aprender de cierta manera. Hay dos formas de poder recordarlo en memotecnia, y quedan intercalados. Entonces, si ese es positivo, negativo, este va a ser positivo, este va a ser negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Ya? Van intercalados. La otra forma de recordarlo es que si suman la coordenada, por ejemplo, acá 1 más 1 y les da par, es positivo. O sea, acá 2 más 2, positivo. Si da impar, es negativo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, acá 3 más 2 es 3, 2 más 1 queda 3, es negativo. Acá 3 más 1, ustedes no ven dónde estoy apuntando acá. 3 más 1 queda par, entonces esta coordenada es positiva. Entonces acá vamos a aplicarle los signos. El primero es positivo, el segundo es negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Vale? Para no olvidarse de los signos en la adjunta. ¿Bien? Ya, entonces vamos con el otro.
muestre que el determinante de la matriz que está ahí es esa expresión de factores que nos da. Ya, entonces lo que podemos hacer, podríamos ir directamente a calcular el determinante por Laplace. Eso significa tomar una fila o una columna e ir escribiendo los cofactores. Pero si trabajamos la matriz con operaciones elementales, podríamos llegar a una mucho más fácil. Siempre la idea es tener la mayor cantidad de ceros en una fila o en una columna. Así el cálculo es mucho más corto. Entonces, por ejemplo, acá podemos hacer menos fila 1 más fila 2 y menos fila 1 más fila 3. ¿Vale? Y así nos quedan 2 ceros al principio. O sea, acá nos va a quedar 1a cuadrado. Y este tipo de operaciones, me había olvidado decirle, este tipo de operaciones, como está escrito acá, les voy a mostrar mejor. Acá tenemos las 3 operaciones. ¿Vale? El tipo de operaciones de cambio de fila implica que cambia el signo del determinante. Si aplicamos una operación de ponderar una fila por un escalar, va a ponderar el determinante por ese mismo escalar. Y una operación del tipo sumar el múltiplo de una fila a otra no cambia el determinante. O sea, podemos hacer de esta operación cuantas queramos y el determinante no va a cambiar. ¿Vale? Entonces, si hacemos este tipo de operaciones, vamos a obtener el mismo determinante y no tenemos que hacer ningún ajuste. Si dijimos menos fila 1 más fila 2, acá va a quedar 0, acá va a quedar b menos a, y acá va a quedar b cuadrado menos a cuadrado. En la c va a quedar 0, c menos a, y c cuadrado menos a cuadrado, ¿verdad? Entonces, ya que lo tenemos escrito de esta forma, acá, si nos fijamos, en la segunda fila y en la tercera fila, tenemos una suma por su diferencia, que uno de los factores es igual al de la columna 2. Entonces, lo voy a escribir de esa forma. 1, 0, 0. Acá va a quedar a, b menos a, c menos a. Acá va a quedar a cuadrado, b menos a y b más a. Y acá c menos a y b a. Y c más a. Entonces, en la fila 2 y en la fila 3 podemos factorizar. Por ejemplo, si sacamos el b menos a de la fila 2, b menos a, acá cada factor que saquemos por cada fila va multiplicando acá estamos calculando el determinante. En realidad, yo lo debería escribir como determinante. Así. ¿Vale? Para que no nos confundamos después que sea una matriz. Ahí sí. Entonces, por cada fila que factoricemos va a salir un factor hacia afuera. Este factor va multiplicando a una de las filas de adentro. Y acá nos va a quedar 1a cuadrado, 0, 1, porque de acá sacamos ese b menos a cuadrado, b menos a, y acá va a quedar solamente b más a. Y abajo igual porque no hemos hecho nada aún. Entonces ahora en la tercera fila podemos factorizar por c menos a. Y lo podemos sacar hacia afuera. C. Vamos a dividir por c menos a de otra forma. C menos a
la fila de abajo y la vamos a multiplicar afuera. O sea, acá va a quedar 1a cuadrado. La segunda fila queda b más a. Y acá sacamos ese c menos a hacia afuera. O sea, va a quedar 1. Y acá va a quedar c más a. Y ahora podemos calcular el determinante desde acá, o podemos hacer una operación elemental para eliminar este 1, y si tenemos una matriz triangular, superior o inferior, el determinante va a ser la multiplicación de la diagonal solamente. Entonces apliquemos Laplace en esta columna, en la columna 1, y va a quedar solamente como acá tenemos en la segunda fila y en la tercera fila tenemos 0, vamos a considerar solamente este 1 de acá, y va a quedar b menos a, c menos a, por 1 por el cofactor. Entonces estamos considerando este 1 acá, 1 por su cofactor, eliminamos la columna y la fila, y nos queda 1 b más a y 1 c más a. Y ahora calcular ese determinante es multiplicar la diagonal y restarle la multiplicación de la antidiagonal, ¿no? Se va a quedar b menos a, c menos a, por c menos a menos b menos a, ¿verdad? La multiplicación de la diagonal menos la multiplicación de la antidiagonal. Y acá vamos a tener c, y el a se va con... Hagámoslo. Acá va a quedar b menos a, c menos a. Y adentro de este paréntesis nos va a quedar solamente c menos b, porque este a se elimina con ese a, ¿no? Se están restando. Y va a quedar c menos b, que era lo que nos decía arriba, ¿no? b menos a, c menos a y c menos b. Y ahí llegamos a la comprobación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en este? ¿No? ¿Ya? Entonces, estas cosas son las que tienen que tener cuidado de no confundirse con las matrices. En las matrices, cuando hay un escalar, multiplicando desde afuera, multiplica a todos los elementos de la matriz. En el determinante, significa que está multiplicando a alguna de estas filas o a alguna de estas columnas. Ya se saca 1 por cada fila o por cada columna. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos una operación del tipo multiplicar por un escalar, el determinante también se multiplica por ese escalar. Por eso hay que como revertir ese cambio. Bien, entonces acá nosotros lo que hicimos al final fue esta fila, dividirla por b menos a, y como la dividimos por b menos a, y eso hace que cambie el determinante, la multiplicamos por b menos a. Otra forma de hacerlo es pensar, vamos a sacar de toda esta fila el mismo factor, como si estuviéramos factorizando, pero en verdad lo que estamos haciendo en estricto rigor es dividir esta fila por b menos a y aplicando este factor para contrarrestar el cambio del determinante, ¿vale? Pero es fila a fila y columna a columna, no como en las matrices que cuando sacamos un escalar era a todos los elementos de la matriz. Entonces son propiedades súper similares, pero al final son diferentes. Suelen ser esas las confusiones en esta parte de la materia. Entonces vamos al ejercicio 3.
nos piden calcular el determinante de esa matriz. Podríamos ir directamente a calcular por Laplace, agarrar una fila o una columna y sacar ¿cómo se llama? La multiplicación de los... Ay, perdón. Ir directamente a sacar Laplace y sacar los cofactores y así obtener el resultado de la matriz. Sacar la adjunta y calcular todo el determinante. ¿Vale? Pero va a ser mucho más largo porque tenemos lleno de números. O sea, todos los cofactores van a ser relevantes. No va a haber ningún cofactor multiplicado por 0. Entonces, al final, la forma más fácil o con menos operaciones es tratar la matriz para llegar a una columna o una fila que tenga la mayor cantidad de ceros posible. Entonces, lo que podemos hacer acá es agarrar con este 1, tratar de hacer ceros hacia abajo. O sea, vamos a tomar ese 1 y vamos a hacer fila 1 más fila 2, menos 2 fila 1 más fila 3, y menos fila 1 más fila 4. ¿Ya? Vamos a hacer esas tres operaciones para hacer ceros hacia abajo. Y acá va a quedar 1, menos 1, 1, 1. En la segunda fila, fíjense que le estamos sumando la fila 1, entonces va a quedar 1 menos 1, que es 0, menos 1 más 1, 0, 1 más 1, 2, y 1 más 2, 3. En la fila 3 van a ser menos 2 veces fila 1 más fila 3. Se va a quedar 0, luego menos 2 por menos 1, que es 2, menos 2, 0, menos 2 por 1, más 1, menos 1, y menos 2 por 1, menos 1, o sea, menos 3. Y en la fila 4, menos fila 1, más fila 4. Menos 1 más 1, 0. 1 más 1, 2. Menos 1, menos 1, menos 2. Y 1, menos 1 más 3, 2. ¿Sí? Sí. Ya. Y no es muy útil que nos quede un 2, un 0 en la diagonal, ¿vale? Porque nos va a complicar el cálculo o nos puede llevar a errores. Entonces lo que vamos a hacer es un cambio de fila de la fila 2 con la fila 4. O sea, voy a cambiar la fila 2 con la fila 4 y eso significa que el determinante va a cambiar de signo. Entonces vamos a poner un menos afuera por esa operación. Y una pregunta, ¿Sí? ¿qué nos causaría problema el cero en la diagonal? Porque en este ejercicio iba a mostrar cómo o sea, ustedes lo podrían calcular con el 0 en la diagonal, toman este 1 y van sacando las adjuntas con Laplace. Pero yo iba a mostrar que una matriz triangular solamente basta con multiplicar la diagonal. Entonces, si tengo un 0 en la diagonal, no puedo usar esa propiedad. Ah, bueno, ya, gracias. Pero sí se podría. Entonces, usamos eso. Y ahora con este menos 1, podemos sacar el 2 de acá abajo. Vamos a hacer 2 veces fila 3 más fila 4. 1 menos 1, 1, 1, 0, 2, menos 2, 2, 0, 0, menos 1, menos 3. Y acá nos va a quedar 0, 0, menos 2 más 2, 0,
Menos 2 por menos 3, 2 por menos 3 son menos 6, más 3 queda menos 3. Entonces ahora si se fijan tenemos una matriz triangular superior. Y cuando tenemos una matriz triangular, basta con multiplicar los elementos de la diagonal. Se vamos a multiplicar, tenemos un menos afuera, recuerden, 1 por 2 por menos 1 por menos 3. Y nos va a dar menos 6, ¿verdad? Acá, tengan ojo, por ejemplo, acá un error típico es haber dividido acá por un medio. Y pueden dividir por un medio perfectamente, pero si dividen por un medio acá, para eliminar ese 2, en realidad tendrían que multiplicar la matriz afuera por 2. Y ahí podrían poner un 1 adentro. ¿Vale? Si se olvidan de este 2, el cálculo del determinante va a estar malo. Entonces, siempre que apliquen una operación que no sea de este tipo, tienen que tener cuidado con el cambio que les hace el determinante. Ese 2 lo vamos a borrar porque no lo hicimos al fin. ¿Ya? Lo mismo con el cambio de fila. Entonces, acá no aplicamos, no dividimos por 2, nos mantuvimos con el 2 y no hay que hacer ningún arreglo porque está considerado dentro del cálculo que estamos tomando. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, esta es una de las formas fáciles de calcular el determinante. Ahora con el siguiente, si no me equivoco, con el siguiente le voy a hacer 4. Sí, con este lo vamos a hacer por Laplace. Directo. Entonces acá nos piden determinar los valores de x para que el determinante sea igual a 0. ¿Vale? Entonces apliquemos Laplace por... Bueno, acá está listo para aplicar Laplace también. Tenemos la fila 4, donde hay puros ceros. Bueno, igual voy a escribir todos los términos de la ecuación para que no se confundan al hacerlo también. Acá, cuando buscamos los cofactores, igual que en la matriz de la primera que hicimos, hay que tener cuidado con los signos. Entonces, el signo que parte es el positivo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, la primera fila también es positiva, negativa, positivo, negativo. Y ahí los pueden ir tomando. Bueno, no se olviden de los signos porque son súper importantes. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar primero este 0. Vamos a hacer 0 por su cofactor, que va a ser, ya, este va a ser positivo o negativo. Pues de dos formas de verlo. Partimos con el positivo. Positivo acá, negativo, positivo, negativo. Entonces el de abajo es negativo. O esta es la coordenada 1, 4 y 1 más 4 es 5, queda impar, así que este cofactor es negativo. Y si eliminamos esa columna con esta fila, lo que nos va a quedar es 0, 1, 2, x más 2, menos 1, 0, x más 1, 3. ¿Ya? Después, con este 0 de acá, se elimina esa columna y esa fila. Ese 0 es positivo, más 0. Y el cofactor es x menos 1, 2, 0. Después acá 1, menos 1, x más 1, 2, menos 1 y 3. Voy a seguir abajo.
Ahora, este 0 de acá es negativo, entonces menos 0, y se elimina esa columna con esta fila, y lo que queda es x menos 1, 0, 2, menos 2, x más 2, menos 1, 0, 0 y 3. ¿Bien? Y la última, y la más importante porque es la única que vamos a considerar al final, eliminamos esa fila, esa columna. El signo, si va más, menos, acá queda positivo. X menos 3. Y lo que nos queda va a ser x menos 1, 0, 1, menos 2, x más 2, menos 1, 0, 0 y x más 1. ¿Verdad? Entonces, esa expresión completa resuelta es el valor del determinante. Pero como los tres primeros cofactores están multiplicados por 0, inmediatamente se van a 0. Esa es la gracia de hacer una fila con la mayor cantidad de ceros posible. Entonces, si no tuviéramos ceros acá, tendríamos que haber calculado cada uno de estos cofactores y son de 3 por 3, entonces tendríamos que haber vuelto a hacer Laplace dentro y así. Finalmente quedamos solamente con este, y este tiene ceros acá, entonces vamos a hacer Laplace en esa fila también, y va a ocurrir lo mismo. El cofactor del primero va multiplicado por 0, se va, el segundo va multiplicado por 0, se va, o sea, solamente vamos a considerar este último. Se acaba de quedar el x menos 3 que estaba allá afuera, por el determinante que queda acá de 3 por 3. Que va a ser este x más 1 por su cofactor. O sea, esta columna se va, esta fila se va, x menos 1, 0, menos 2 y x más 2. Sí. Ahí dentro. ¿Ya? Está todo multiplicado, entonces el paréntesis no sirve de mucho. X menos 3, x más 1. Y acá va a quedar la multiplicación de la diagonal menos la multiplicación de la antidiagonal. ¿No? Entonces, x menos 1 por x más 2 menos 0. Se acaba de quedar x menos 3, x más 1, x menos 1 y x más 2. Entonces, hasta acá, hay alguien en la sala. Entonces, hasta acá tenemos resuelto el determinante. Este es el valor del determinante de la matriz que nos presentaron, pero la pregunta era, ¿para qué valores de x este determinante es 0? Entonces ahora solo nos falta igualar el determinante a 0. ¿Y para qué valores de x esto nos da 0? Para x 3. Menos 1, 1 y menos 2. Exacto. Entonces cualquiera de esos 4 valores es la respuesta al final a la pregunta. O sea, el conjunto de los 4 valores. Cualquiera de esos 4 valores nos darían 0. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ya. Determinantes puede ser una pregunta segura que pueden tener en las pruebas. Yo creo que es súper sencillo de aprendérselo. Pero sí es muy fácil confundirse con lo que les decía antes. Olvidarse, aplicar una operación y no ajustar el determinante. Esos son errores típicos que suelen pasar. O sea, hagamos la pregunta 5. Si el determinante de A es 3 y el determinante de B es menos 2, y A y B son matrices cuadradas de orden n, entonces calcule todo eso.
¿Ya? Estos son súper sencillos para aplicar propiedades y tenerlas claras. El determinante de una multiplicación va a ser igual a la multiplicación de los determinantes. ¿Vale? O sea, el determinante de A, B, va a ser igual al determinante de A por el determinante de B. Esa era una B. Y conocemos el valor del determinante de A y del determinante de B. Entonces acá solo queda reemplazar. 3 por menos 2, menos 6. La B. El determinante de A cuadrado. El determinante de A cuadrado es lo mismo que tener el determinante de A por el determinante por A. A por A, ¿verdad? Y sabemos por lo anterior que el determinante de una multiplicación es la multiplicación de los determinantes. Entonces al final lo que nos va a quedar es que el determinante de A por A es el determinante de A por el determinante de A. O sea, el determinante de A al cuadrado. Y el determinante de A es 3, o sea que a 3 al cuadrado. 9. La C. El determinante de la inversa de B por A. Están multiplicados, así que el determinante de una multiplicación, como les dije, es la multiplicación de los determinantes. El determinante de A lo conocemos, pero el determinante de B a la menos 1, ese no lo conocemos. Pero lo que sí sabemos es que B a la menos 1 por B es la identidad, ¿verdad? Entonces, sabemos que el determinante de B a la menos 1 por B es el determinante de la identidad, porque B a la menos 1 por B es la identidad. Y el determinante de la identidad es siempre 1. ¿Vale? Además sabemos que el determinante de la multiplicación es la multiplicación de los determinantes. Y como ya sabíamos que es igual a 1, y el determinante es un número, sabemos que el determinante de B a la menos 1 va a ser 1 sobre el determinante de B. Siempre que el determinante de B sea distinto de 0. O sea, bajo la condición de que el determinante de B sea distinto de 0, podemos hacer esa igualdad. Entonces acá nos va a quedar el determinante de A sobre el determinante de B, ¿verdad? El determinante de A es 3 y el determinante de B era menos 2. Se queda menos 3 medios. ¿Sí? De D. El determinante de 3, no, de 2A. Ya. Esto tiene una lógica que, recuerden que les dije que cuando un escalar multiplica una matriz, multiplica todos los elementos de la matriz, ¿verdad? Entonces va a multiplicar a esa fila, a todas las filas, ¿vale? Entonces, si queremos sacar ese 2 hacia afuera, lo tenemos que sacar una vez por cada fila. Porque el determinante cambia por cada fila que ponderemos por 2. ¿Okay? Entonces, como A es de n por n, al final lo que vamos a tener que este determinante es igual a 2 a la n por determinante de A. ¿Verdad? Porque tenemos n filas. ¿Se entiende? Sí.
¿Sí? Ya. Y el determinante de A es, ¿cuánto era? 3. Así que va a quedar 3 por 2 a la n. Y por último, E, el determinante de 3b traspuesta. 3b traspuesta. Ya, lo mismo que antes. Ese 3 para sacarlo, hay que sacarlo por cada fila de la matriz. Y B es de n por n, así que B traspuesta es de n por n. Acá va a quedar 3 a la n por determinante de B traspuesta. Y el determinante de B traspuesta es el determinante de B. La traspuesta no altera el determinante. Se va a quedar 3n determinante de B. Y conocemos el determinante de B, que era menos 2, así que va a quedar menos 2 por 3n. ¿Okay? Ya. Este es el último ejercicio. Creo que nunca había alcanzado a hacer toda la ayudantía. Ya. Ahí está. Entonces nos piden, sabemos que A, B, C, D y F pertenecen a R distinto de 0. Y demostrar que el determinante de esa matriz es igual a la expresión que tenemos ahí. Entonces podríamos tratar de buscar operaciones elementales que nos ayuden a escalonar un poco esta matriz, pero no es tan fácil verlo. Entonces lo voy a aplicar directo, en verdad. Para demostrar que al final, si no la encontramos y somos ordenados, igual siempre van a llegar al resultado. Entonces apliquémosle por la primera fila. Está acá. El primero es 0, así que lo olvidamos. El segundo va a ser A por su cofactor. Y el cofactor de A va a ser el signo. Nunca se olviden del signo. Menos A por su cofactor. Menos A, menos B, menos C. Luego fila 3 y fila 4. O sea, D, 0 menos F. D, 0 menos F. E, F y 0. Luego voy a resolver esto y después voy a pasar al siguiente. ¿Vale? Lo voy a resolver por parte. Por ejemplo, la tercera fila. Da lo mismo el orden en que lo haga, siempre que sigan, tengan cuidado con los signos y sigan con orden los cofactores. Entonces, más, va a quedar menos C por D0EF y más F por menos A menos B EF. Entonces acá nos va a quedar A por menos C por la diagonal de F menos la antidiagonal que es 0 más F por la diagonal que es menos AF menos la antidiagonal que es BE. O sea, acá si multiplicamos, ya menos más ACDF y luego más
A cuadrado F cuadrado menos A F B E. ¿Sí? Ahí tenemos el primero resuelto. Esa. Ahora vamos con la B. La B es positiva. Y vamos a tener menos A, menos B, menos C. D, 0 menos F. Ay, no. La B, así que ahí. 0 menos D menos E. Y E, F, 0. Bien, lo hacemos por cualquiera, la primera fila, por ejemplo. Y nos va a quedar menos A por su cofactor, que es menos D, menos E, F y 0. Y E más C por menos B menos C menos D menos E. Entonces acá nos va a dar menos A por 0 menos EF. Se queda positivo. Y el otro, E por BE menos CD. ¿Va? Entonces este nos va a quedar B por todo lo de adentro. Menos A EF más BE cuadrado menos SD. ¿Ya? Y si lo multiplican, y nos falta el último, el C, ¿ya? No lo voy a hacer porque no me queda espacio para que veamos lo del taller, a ver si les puedo ayudar. ¿Dónde lo escribo? Voy a borrar abajo nomás. ¿Vale? Decían, siguiendo exactamente el mismo procedimiento, luego van a tener C acá, y finalmente les va a dar, le tengo escrito completo, va a quedar A cuadrado F cuadrado más B cuadrado E cuadrado más C cuadrado D cuadrado más 2ACDF menos 2ABEF menos 2BCDE. ¿Ok? Ese es el resultado que les va a dar si sumamos la expresión del primero, del A, luego del B, que la teníamos anotado acá, y luego la del C. O sea, sumamos las tres y nos da esta expresión. Y esta expresión es exactamente lo mismo que ese cuadrado trinomio. ¿Vale? Si van por la fórmula, da exactamente lo mismo, o si resuelven la multiplicación de acá, se van a dar cuenta que son estos mismos términos. O sea, lo pueden hacer por cualquiera de los dos lados. O multiplican este cuadrado de trinomio, o acá se aplica la fórmula para obtener el cuadrado de trinomio que nos va a dar esto mismo. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? No. Entonces, esa fue la ayudantía de hoy, en verdad. Espero que les haya servido.
y que le sirva el resumen de arriba también. Ya, entonces veamos lo del taller, que me imagino que deben estar los que estaban un poco complicados. Entonces, ¿qué dudas tienen? Déjenme abrirlo igual, pero pregúntenme nomás. Ya, ¿qué preguntas tenían? Yo tenía una duda con la pregunta 2 del taller, ¿Sí? que no sé si está bien, pero yo lo hice con un ciclo for. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no sé si estaría bien resolverlo así, que me dieron como números muy grandes, de hecho. Yo hice lo mismo, pero no lo hice con matrices. Lo hice solamente con ciclo for y ya. Pero ¿cómo guardaste las cosas? ¿Lo guardaste en un vector? ¿Cómo? ¿Cómo definiste las variables? ¿Como un arreglo? ¿Como un vector? Como un vector. Claro. Básicamente la variable X, la variable Y y la variable Z. Y la fui calculando. Profe, Pero yo en dos hice, tiempos. Pero en dos tiempos. O sea, es la variable X, Y y Z, pero en dos tiempos. En un tiempo antes y en un tiempo después. Tenéis que tener dos vectores al final con las mismas variables. Uno para la variable... La pueden pensar incluso como variables diferentes. Ah, lo mismo. si yo lo hice con una función sin matriz, ¿está bien o no? Me da un resultado final. ¿Cómo sin matriz? O sea, lo pasé a las ecuaciones que dicen ahí, la pregunta 2, Ujú. y después lo hice una función en el que sigue haciendo el resultado y se va como, no sé, poniendo en su misma ecuación unas 39 veces hasta que me da un resultado final. Ah, claro. ¿Está bien o hay que hacerlo con matriz, la segunda? No, es que yo creo que no es necesario hacerlo con matriz, pero igual siempre van a usar forma matricial porque lo van a escribir en forma de un vector, o si no sería muy largo escribir las 6 variables por separado y estarlas cambiando cada una por separado. Si No, yo, claro, si yo, por ejemplo, calculo, pero las 40, porque sería del 0 al 40, ¿no? Sí, Porque el 40 no lo toma, el ciclo. el 0 son... el 0 es los valores que te dan. O sea, Claro, la población de 1000 bacterias en A es el tiempo 0. claro. Y de ahí a cada hora son 40 horas, claro. Y dice que se reproduce, a ver, el tiempo de, el número de bacterias de cada tipo que en cada horas. Ah, claro, se reproducen por hora al final. Entonces hay que ejecutarlo, hay que verlo en el tiempo 40. Claro, y el tiempo 40 sería como decir del 0 al 40, pero como el 40 no lo toma, sería el 0,39 que me da la subsiguiente, ¿no? Eh, ¿Cómo el 40 no lo toma? Toma del 0 al 39 y terminarían siendo como 40 datos, o sea, Sí. 40 horas. O sea, claro, lo que tú estás buscando es el 40, entonces al final en el K más 1 tiene que ser 40. Claro. Sí. ¿Eso es lo que me está diciendo, lo mismo? Sí. Al final, claro, el resultado que estoy buscando es el 40, entonces sí ejecutáis 40 veces al final. Entonces no es necesario que tenga que utilizar matrices entonces. No, o sea, es que igual estoy usando un vector, supongo. Un vector o un arreglo. No, No. solamente variables. To- Todas las variables por separado. Sí.
Yo creo que no es necesario, pero no he visto la pauta. Ahora ustedes saben que cuando no siguen la pauta y está bien, van a tener los puntos igual. A menos que pidan algo como en la primera, aunque no se descontó por eso, que les pedían explícitamente que saliera en un formato específico, qué sé yo. Pero si no siguen la pauta y está mal, es muy difícil darle muchos puntos. ¿Sí? Entonces pierden muchas oportunidades de los puntos intermedios. Entonces es mejor colocarlo como vector entonces, o como rango. Pero es que yo no he visto la pauta de esto, no, a nosotros las pasan cuando ya está cuando ya los entregan. Yo creo que por usarlos, pero no lo encuentro necesario, para nada. Sí encuentro que es quizá un poco engorroso usar las 6 variables por separado. Me imagino que la pauta va a estar con 2 vectores, lo más lógico. 2 vectores de 1 por 3. Claro, 2 vectores de 1 por 3. Que tengan los valores de las 3 variables, pero en el tiempo 1, perdón, en el tiempo k y en el tiempo k+1. ¿Sí? Pero al final no te compliqué en eso, o sea, si te funciona y los tenéis las variables por separado, está perfecto. Yo, por ejemplo, en la Z, Ujú. para dejar en términos de toda una variable, despejé el X y lo llevé al Z. Para el z, no te seguí, sorry. Hay unas variables que uno puede despejar y colocar como en la otra ecuación. Claro, Para porque dejar tenéis la y es directa, porque depende solo de y, y la x depende de x y de z, y la z depende de x y de z también. Ya. ¿Eso? Sí, eso. ¿Estás diciendo? Claro. Y al final el sistema tiene una sola solución, así que no tiene infinitas soluciones, hay que poner restricciones. Así que haciendo un for y ejecutarlo, o sea, uno haciéndolo a mano incluso podría escribir 40 veces lo mismo y va a llegar al resultado. Ah, ok. Y en la primera, ¿cómo, cómo se llama? Es necesario hacer un ciclo for que confirme que no hay ninguna fila nula. ¿Y cómo sacaste el resultado? Eh, Multipliqué las matrices por la inversa y salió Por la el inversa. resultado. ¿Cómo? Por la inversa, le sacaste la inversa y la multiplicaste por el vector b de los resultados. Sí, eso. Y la inversa la sacaste con un código de inversa directo, ¿o no? Sí, eso. Ya, ¿y Exactamente. cómo validaste que existía la inversa? Porque lo calculó. Si no, a veces te arroja como errores. NaN te coloca. Ya, o sea, ejecutaste el código y dijiste si cómo funciona, tiene inversa. Ya, sí puede Claro. ser, pero al Una final, vez yo calculé, me salió como NaNH ajá, en una de las casillas. Entonces, como dije, ya, bueno, eso no funciona entonces no tiene inversa. Porque si me coloca que no genera valores es porque no tiene inversa. Sí. ahora como te piden, compruebe que tiene solución única, necesitáis comprobar de alguna forma que tiene solución única. Y no es suficiente que me digáis cómo funciona el código, así que tiene inversa y por tanto tiene solución única. Lo que sí podríais hacer, si lo tenéis así para no cambiar lo que ya tenía hecho, es calcular el determinante. Me imagino Ah, que tendría que haber un código, calcula el determinante y el determinante, como el determinante es distinto de cero, ok. tiene solución única. Vale. Entendí. Muchas gracias. Y de ahí, y la solución ya la tenéis. Claro. Ya. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que tenga problemas con el taller?
¿No? Los que me habían mandado un mail no están conectados acá. No. Ignacio Gómez. No. Ya. Entonces, hasta acá quedamos. Si nadie más tiene dudas con el taller. Eso. Igual si tienen dudas más. Bueno, se entrega hoy el taller. Así que tomen el límite. Ya, nos vemos la otra semana entonces. Que estén bien. Chao. Chao. Gracias, Stephanie. Chao.